Hola a todos, buenas rutas. En este capítulo hablaré del combustible y cuánto rinde exactamente la Honda CB190R. Llené el estanque, puse su contador en cero y calculé cuánto es el rendimiento de esta moto. Si ya te decidiste o estás pensando en comprar la Honda CB190R y te preocupa quizás saber cuánto vas a gastar de combustible mensualmente, la vida está cara. Todo lo que necesitas saber del rendimiento de combustible de esta moto aquí y ahora. Creo que para todo motero, cuando recién se compra su moto o está pensando en comprar una moto, el saber cuánto va a gastar en mantenimiento, ya sea en aceite, repuestos, sobre todo en combustible. La benzina sube, 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 sube y sube. La CB190R tiene un equilibrio perfecto entre rendimiento y combustible. La verdad es que está diseñada específicamente para rendir y la verdad es que lo logra con el sistema PGM-FI. Honda ahí sí lo hizo bien con este motor, porque pueden decir muchas cosas feas de este motor, pero en cuanto a la eficiencia y rendimiento, 10 de 10, nada que decir. La verdad es que para comprobar esto y estar 100% seguro de su rendimiento exacto, porque en los papeles nos pueden decir que la moto es increíble, pero a la hora de echarle combustible quizás no anda tan bien, po. Ustedes me han visto grabar capítulo tras capítulo y en esos capítulos he podido realizar este experimento de llenar el estanque varias veces, poner el trip en cero y con eso calcular el gasto exacto de combustible de mi moto. Hola amigo, lleno de 93, por favor Ernesto. Por favor, sí, hasta arriba. Lo estoy grabando porque es un experimento para ver cuánto rinde esta moto en particular. Sí, hago videos, van a salir en YouTube, de hecho va a salir en YouTube. Saludos a la familia entonces. Ahí estamos, listo. 8 litros. Vale, gracias Ernesto, mira, te dejo unos stickers para que después te busque. Vale, gracias. Igual. Si no sabes colocar el odómetro en cero, yo te enseño. Como pueden ver aquí, la pantalla o nuestro panel tiene dos botones, izquierdo y derecho, ¿ok? Nosotros seleccionamos cosas con el botón izquierdo. En este caso nos da la opción de trip A y trip B. Lo que hacemos es seleccionar el trip A, en este caso, presionar el derecho por unos 4 segundos y se va a borrar de inmediato el contador, va a quedar en cero. Y así tú ya puedes empezar a contar los kilómetros que está sacando tu moto con la benzina que recién enchaste. En temas de combustible, la verdad, mucha gente da su opinión. Algunos dicen que es mejor echarle de 97, otra de 92, 95. El manual de Honda con respecto a esta moto te dice claramente y recomienda 93 octanos. Si el fabricante crea su motor para que dentro del cilindro este combustible reaccione de la forma adecuada que él espera, la idea entonces es que nosotros respetemos eso y sigamos usando el mismo combustible. Hay varios mitos con respecto al combustible, que la 97 o la más premium limpia los inyectores, la más mala te arruina el motor. La verdad es que todos esos dichos, algunos tienen un poco de verdad, otros tienen bastante de mentira. Lo principal es guiarnos por el manual, porque fue el fabricante quien diseñó este motor y quien te va a decir la mejor forma de alcanzar un rendimiento óptimo. El octanaje en Chile va desde los 93, 97 y 95 la más premium, pero hay países como en México en donde existe la Magna en 87 octanos y la Premium en 92. En Perú, por ejemplo, tienen 84, 90 y 91 como combustible corriente y Premium 95, 97 y 98. La idea es que cual sea tu país en el que vives, te acerques mucho más a lo que recomienda el fabricante, que en este caso son 93 octanos. Habiendo dicho esto, quiero darle un fuerte abrazo y un saludo a toda la comunidad internacional de Justo en Farra. Saludos a México, Perú, Argentina, Colombia, en Venezuela. Me dejan muy contento con sus saludos y con la buena onda que siempre me dan por los comentarios. Así que muchas gracias.
Un dato importante, si te queda la última línea en el marcador de combustible, significa que te quedan 4 litros de combustible dentro del estanque. Con estanque lleno, mi autonomía, y destaco con mi, porque básicamente todos los moteros tenemos una forma de conducir. Tú puedes conducir la moto de manera más agresiva, llevándola más al límite, lo que va a generar que tu combustible dure menos, o puedes ser un poco más tranquilo para manejar y quizás respetando las revoluciones, el combustible te va a durar mucho más. Con respecto a mi conducción y el estanque lleno, yo calculé una autonomía total del estanque en 347 kilómetros. Quiere decir que cada litro de combustible a mí me alcanza para recorrer 29 kilómetros. Es bastante bueno, la verdad. 29 kilómetros por litro. Bien ahí, onda. ¿Cómo lo logra esta moto? Por su motor de 184 centímetros cúbicos que tiene un sistema de inyección de combustible electrónico. Básicamente la moto controla la mezcla de combustible y aire que ingresa al cilindro y que en este caso genera la explosión. Además de su peso. Esta moto pesa 140 kilos. El resultado es una moto liviana, efectividad de combustible en el motor es igual a buen rendimiento. Si estás pensando en comprar esta moto y quieres ahorrar en benzina, yo la recomiendo, porque en cuanto a combustible vas a ahorrar sí o sí, eso tenlo muy claro. Pasando a otro tema y regalándole esta hermosa vista. Qué bonito este lugar. Qué bonito el día, esperé mucho para grabar este capítulo porque la verdad es que los días nublados no se ven igual, no generan lo mismo. Un día soleado, así bonito, siento yo que es mucho más bello. Escríbanme en los comentarios qué prefieren. Lo que quiero hablar es que ya somos socios de YouTube y tenemos un lugar especial para ustedes. Tenemos membresías en donde tú puedes pagar una módica suma e ingresar a los diferentes niveles. Son tres niveles que tienen diferentes cualidades cada uno. En el nivel 1 vas a poder encontrar etiquetas, vas a poder destacarte en tus comentarios como seguidor más premium del canal. En el número 2 ya tienes acceso al material antes de que salga. O sea, si los capítulos yo los saco día sábado, tú podrás fácilmente ver el capítulo el día jueves anticipado. Y en tercer lugar tienes acceso a videos exclusivos para ti. O sea, yo puedo crear videos para ti, clases o lo que tú necesites estando en el sector premium de miembros. Para eso deben irse directamente a YouTube. Todo esto es a través de YouTube. Yo no quiero nada que no me lo dé YouTube, así que jamás les voy a pedir cuentas ni números ni que me depositen en lugares. Todo es dentro de YouTube y es a través de Google, entonces es súper seguro, no tienen de qué preocuparse. Ahora, si derechamente no quieren participar en esto o no quieren tener estos beneficios, también existe la opción de que ustedes me generen donaciones. Si un capítulo les gustó, si un comentario les gustó, si encontraron que un capítulo requirió de tanto esfuerzo que lo valoran, anda y presiona una recompensa. Y desde ahí ustedes pueden donar desde 500 pesos creo, o 100 pesos chilenos hacia arriba. Ahora, si tú estás en algún país que no sea Chile, te va a figurar ahí en tu sistema de Google, te van a cobrar en el formato de tu país, ¿ya? La verdad es que este motoblog yo lo hago, generarlo, producirlo y costearlo a este nivel de producción igual requiere de su apoyo. Así que si ustedes quieren colaborar conmigo para asegurar y tener ese capítulo todas las semanas, quizás verlo antes, quizás tener material exclusivo o ser parte de esta comunidad ya así con etiquetas, con membresías, con capítulos antes y con toda esa chaya, ándate a membresías en mi canal y ahí apóyame con lo que tú puedas. La verdad es que todo apoyo es bienvenido. Como dicen los artistas, hasta un buen aplauso se agradece. Este fue el capítulo de hoy. Quería despedirlo desde esta vista, desde esta mirada. Ya estamos prontos a cerrar la segunda temporada, que ha durado mucho más de lo que duró la 1. La 1 duró casi 9 capítulos y en la segunda temporada ya vamos por los 20 y tantos capítulos. Tengo que cerrar las temporadas para poder ir creando listas de reproducción y así ustedes en el canal puedan ver la temporada 1, la temporada 2, la 4, la 5, la 10 y ojalá hasta la 1000 millones. Porque la verdad quiero seguir haciendo esto. Así que muchas gracias por su apoyo, muchas gracias a todos los que se suscriben, muchas gracias a todos los que capítulo tras capítulo dejan su comentario. Ustedes saben quién son, yo siempre les agradezco comentario por comentario, así que de verdad muchas gracias. Reitero el saludo muy grande para toda la comunidad Justo Farra que está fuera de Chile, ya sea en Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, México, a toda la comunidad internacional. Muchas gracias por estar ahí. Déjame tu comentario de dónde me están viendo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien y como siempre, buenas rutas.